Salmos número 128, ¿ok? Creo que ya lo tienen todos, creo que sí. Bien, dice la palabra de Dios, versículo 1. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar de tus nietos. Que Israel tenga paz. Amén. Amén. Hay algunas cosas que se mencionan y de hecho se repiten en este salmo, un salmo breve, como ya lo vimos. Una de esas cosas es el temor de Dios. Se menciona dos veces, en el versículo 1 y en el versículo 4. Versículo 1 dice, qué feliz es, ¿quién? El que teme al Señor. Y en el versículo 4 dice, esta es la bendición del Señor, ¿para quiénes? Para los que le temen. Así es de que, si me lo permiten, quiero mencionar brevemente algunas cosas acerca del temor de Dios, en primer lugar. Y como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, para mí esto no es gravoso, no es molesto, y para ustedes es de beneficio. Entonces, yo sé que hemos ya mencionado frecuentemente algunas cosas acerca del temor de Dios, pero creo que vale la pena que nos quede bien claro, o lo más claramente posible, lo que la Biblia enseña acerca del temor de Dios, porque este salmo que estamos leyendo y en el que estamos meditando nos habla de esto, de aquel hombre, varón, y si el salmo se dirige en este caso a los varones, no quiere decir que esto no se refiera también a las mujeres, esto también es para ustedes, hermanas. Pero este salmo nos habla del temor de Dios y sobre todo de los beneficios que trae como resultado el temor de Dios. Pero antes de hablar de los beneficios, quiero hablar un poquito acerca del temor de Dios. Y no es tanto que yo quiera decir lo que yo creo que es el temor de Dios. Más bien quiero que ustedes, junto conmigo, vean lo que la palabra de Dios dice acerca del temor de Dios. Y hay un pasaje que quiero que me acompañen a verlo en el libro de Proverbios que creo yo nos ayuda a entender lo que es el temor de Dios. Así es que busquen el libro de Proverbios, está después de Salmos, Proverbios capítulo 3. Y versículo 5, 3:5, un pasaje conocido por todos nosotros. Capítulo 3, versículo 5. Miren cómo dice la palabra de Dios aquí. Versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, dice el versículo 11, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. ¿Qué tiene que ver esto con el temor del Señor? Con el temor de Dios. Bueno, en primer lugar, déjenme recordar, y sí quiero que esto quede claro, ya lo hemos dicho y lo voy a repetir, el temor de Dios no significa tenerle miedo a Dios. Y eso quiero que quede claro. No estamos hablando de tenerle miedo a Dios. Bueno, ¿y entonces de qué estamos hablando? Tener temor de Dios implica, entre otras cosas, lo que ya hemos leído en este pasaje, versículo 5, implica confiar en el Señor con todo tu corazón. ¿Quieres saber lo que implica el temor de Dios? Aquí hay algo. Confía en el Señor con todo tu corazón. El hombre o la mujer que no tiene temor de Dios es alguien que no va a confiar en Dios de ninguna manera. Pero aquellos que tienen temor de Dios, como dice la traducción de la Reina Valera, se fían de Jehová de todo su corazón.
Ellos buscan a Dios, ellos no confían en su propio entendimiento, como dice la segunda parte del versículo 5. Ellos saben que solos no pueden. Ellos tienen temor de Dios y como tienen temor de Dios, ponen toda su confianza en Él, ¿ah? Y lo hacen de todo corazón, porque saben que ellos solos no pueden. Así que, ¿qué implica tener temor de Dios? Bueno, implica, de acuerdo a este pasaje, confiar en el Señor con todo tu corazón. Tener temor de Dios también implica lo que dice el versículo 6, buscar su voluntad en todo lo que hagas. ¿Ah? El temor de Dios, de hecho, nos lleva a eso, a buscar su voluntad en todo lo que hagamos, o como dice la traducción de la Reina Valera, a reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Reconócelo en todos tus caminos. La persona entonces que tiene temor de Dios busca la voluntad de Dios y el Señor lo que hace con esa persona que busca su voluntad porque le teme, dice la segunda parte del versículo 6, dice que Él, es decir, Dios, te mostrará cuál camino seguir. ¿Te digas? El que tiene temor de Dios, y esto lo podemos ver de manera negativa, el que tiene temor de Dios, dice el versículo 7, no se deja impresionar por su propia sabiduría. Él sabe una cosa. Si algo sabe, es que no sabe. Y no se deja impresionar por su propia sabiduría. En vez de eso, dice la segunda parte del versículo 7, teme al Señor y se aleja del mal. De hecho, el temor de Dios, una de las cosas que produce en aquel hombre o mujer que tiene temor de Dios es eso, es que le lleva a andar en los caminos del Señor y al mismo tiempo lo lleva a alejarse del mal camino, como dice la segunda parte del versículo 7. Tener temor de Dios también implica, como dice el versículo 9, honrar al Señor con tus riquezas, con tus bienes. La persona que tiene temor de Dios es una persona que sabe que todo lo que tiene proviene de Dios. De hecho, el reconocer eso es una manera de honrar a Dios. Pero la persona que tiene temor de Dios no solo se conforma con reconocer que todo lo que tiene viene de Dios, sino que esa persona de todo lo que Dios le da, como sabe que al final no es de él, sino es de Dios, de manera voluntaria, consciente y deliberada, esa persona dispone algo de lo mucho que Dios le da para Dios, para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Me llamó la atención cómo traduce el versículo 9, la primera parte del versículo 9, la traducción en lenguaje actual. Déjenme leerlo, miren cómo dice el versículo 9 en esa traducción. Dice así, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. ¿Te fijas? Cuando aquí dice, honra al Señor con todas tus riquezas, es eso. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Y una manera de demostrarlo es por medio de tus riquezas. Y con lo mejor de lo que produces, dice la segunda parte del versículo 9. Y algo más que implica el temor de Dios, dice el versículo 11, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corriges. Tener temor de Dios es estar consciente de que Dios es el soberano y Él tiene todo el derecho y toda la autoridad de hacer lo que quiera con mi vida, cuando Él quiera, como Él quiera y de la manera que Él quiera. Y en ocasiones Dios, por amor a nosotros, nos tiene que disciplinar. La persona que tiene temor de Dios es una persona que, lejos de enojarse con Dios cuando Él lo disciplina, es una persona que está agradecida con Dios por la disciplina que Él ejerce sobre él. Así que mira, tener temor de Dios implica, entre otras cosas, confiar en el Señor de todo tu corazón, buscar su voluntad en todo lo que hagas, depender de Él en todo lo que hagas. Implica honrar al Señor con todas tus riquezas, o como dice esta traducción que ya leí, demostrarle a Él que Él es lo más importante para ti. Y también implica, entre otras cosas,
no rechazar la disciplina del Señor, ni enojarse cuando Él te corrige. Porque cuando Dios lo hace, dice el versículo 12, cuando el Señor corrige, o el Señor corrige a los que Él ama, como el Padre corrige al Hijo, que es su deleite. Entonces, mira, viendo esto, podemos decir que el temor de Dios implica confianza, implica dependencia de Él, implica obediencia a Él, implica respeto a Él, implica reverencia a Él, implica sumisión a Él, a su voluntad, hacia su nombre, hacia su palabra. El temor de Dios, entonces, podemos decir, es vivir cada día tomando en cuenta a Dios en tu vida. Es eso. La persona que tiene temor de Dios día con día vive su vida tomando en cuenta a Dios en todas las áreas de su vida. Es decir, reconociéndolo en todos sus caminos. Ya lo leímos aquí en Proverbios. Buscando su voluntad, la voluntad de Dios, no la mía, sino la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida o en todo lo que yo haga, con el firme deseo de obedecerle, de agradarle, de honrarle, de servirle solo a Él. Solo a Él. El temor de Dios, podemos decir algo más, el temor de Dios es vivir cada día, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, conscientes de que la mirada de Dios, los ojos de Dios están sobre nosotros en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, ya sea que estemos solos o que estemos acompañados. No podemos esconder absolutamente nada de la mirada de Dios. Nada. Nada. El temor de Dios, también podemos decir esto, nos va a llevar a andar en los caminos del Señor. Regresen al Salmo 128, por favor. Porque de hecho es lo que dice el versículo 1. Salmo 128, versículo 1. Qué feliz es el que teme al Señor. Ahora, ¿qué hace el que teme al Señor? ¿Qué dice la segunda parte del versículo 1? ¿Te fijas? El que teme al Señor, o sea, el que sigue sus caminos, el que anda en los caminos de el Señor. Y vuelvo y repito, el hombre o la mujer que tiene temor de Dios día con día se esfuerzan por andar, es decir, por vivir en los caminos de Dios. Esa es la característica de un hombre o una mujer temeroso de Dios. El hombre o la mujer temerosos de Dios tienen en su corazón ese anhelo, ese deseo, y su oración es la misma que la de David en el Salmo 25. Acompáñenme al Salmo 25, miren. Salmo número 25. Salmo número 25, versículo 4. Ve cómo dice aquí David en este salmo. Muéstrame la senda correcta, ¿te fijas? Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Señálame el camino que debo seguir. El hombre o la mujer temerosos de Dios, día con día, frecuentemente hacen esta oración delante de Dios. Señor, muéstrame la senda correcta. Señor, señálame el camino que debo seguir. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios con estas personas? Mira lo que dice aquí mismo en el versículo 12. ¿Quiénes son los que temen al Señor? ¿Te fijas la pregunta? ¿Quiénes son los que temen al Señor? Y mira lo que dice en la segunda parte. Él, es decir, el Señor, les mostrará el sendero que deben seguir. ¿Te fijas? Tengo temor de Dios. Mi oración frecuente delante de Dios es esta: Señor, muéstrame la senda correcta, señálame el camino que debo seguir. Movido por el temor de Dios, ese es el deseo que hay en mi corazón, y Dios entonces responde a esa oración. Dice Él, el versículo 12, ¿quiénes son los que temen al Señor? Bueno, Él les mostrará el sendero que deben elegir. ¿Te fijas? El temor de Dios nos lleva a caminar, a vivir en los caminos de Dios. Al mismo tiempo que andamos en los caminos del Señor,
al mismo tiempo nos apartamos o nos alejamos de los malos caminos y de las malas compañías. Ajá. La persona que tiene temor de Dios se distingue por eso, porque busca de manera deliberada andar por los caminos del Señor, pero al mismo tiempo, de manera deliberada, se aparta de los malos caminos. Regresen al Salmo 128, que por cierto habla de esto también. No. Bueno, sí, pero antes de esto, ya que estamos en el libro de los Salmos, Salmo 1, ¿recuerdan? Que por cierto les recomiendo que se lo aprendan de memoria. Salmo número 1. Versículo 1 y 2. Bueno, por el momento nada más el 1. Salmos 1:1 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan, es decir, ni viven, ni se juntan con pecadores, y al final dice, ni se juntan con burlones. ¿Te fijas? El temor de Dios lleva a la persona entonces a eso, por un lado, a buscar los caminos del Señor de manera deliberada, pero al mismo tiempo también de manera deliberada a alejarse de todo mal camino y de toda mala compañía. Eso es el temor de Dios. Seguir lo bueno, hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Un ejemplo de esto que estamos viendo, un ejemplo de alguien que tiene temor de Dios, lo vemos en Nehemías. Así que por favor, vamos al libro de Nehemías, en el capítulo 5. Nehemías capítulo 5 y versículo 14. Vemos aquí a Nehemías hablando y miren cómo dice el Nehemías 5:14. Durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, oigan, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Dice Nehemías, no lo hicimos, teníamos el derecho, nos correspondía por derecho, pero no lo hicimos. En cambio, vean lo que dice el versículo 5. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, oigan lo que dice Nehemías, sin embargo, como yo temía a Dios, ¿qué hizo? No actué de esa manera. ¿Te fijas? Como yo temía a Dios, no actué de esa manera. Y es que el temor de Dios, lo que produce en la gente, entre otras cosas, es eso. Mira, alrededor de nosotros hay un montón de gente que hace cosas malas, que hace cosas chuecas, como decimos coloquialmente, que hace cosas por debajo del agua. Pero el hombre o la mujer temeroso de Dios, precisamente por eso, por el temor de Dios, se va a abstener de participar de esas cosas. No lo voy a hacer. Los demás que lo hagan, que hagan lo que quieran, ¿ah? Y lo podrán poner las excusas que quieran, podrán decir que no pasa nada, todos lo hacen, podrán incluso excusarse o basarse en la ley. Bueno, es que la ley esto y lo otro. No. Yo tengo temor de Dios. Y como tengo temor de Dios, no voy a hacer eso. Por temor de Dios. Así que hermanos, miren. Podemos decir ya para terminar con este punto del temor de Dios. Tener temor de Dios, insisto, no es tenerle miedo a Dios. No es tenerle miedo a Dios. Tener temor de Dios es andar en sus caminos, los caminos de Dios, buscar la voluntad de Dios, deliberadamente procurar andar en los caminos de Dios, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, pero al mismo tiempo es apartarnos de los malos caminos y de las malas compañías.
es hacer, es tener en cuenta lo que dice el Salmo 1, versículo 1, que ya leímos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es, a grandes rasgos, el temor de Dios. Ahora, cuando un hombre o una mujer vive de esa manera, eso trae resultados. Y quiero que lo veamos. Salmo 128, vamos nuevamente allí. Salmo 128. ¿Cuál es el resultado de vivir en el temor de Dios? ¿O cuál es la consecuencia de vivir en el temor de Dios? ¿Sabes cuál es? Una palabra. Una palabra. Y creo que es claro ahí en el Salmo 128. Y esa palabra es bendición. Bendición. El resultado de vivir en temor de Dios es la bendición de Dios. Y de hecho también el Salmo 1 habla de esto, ¿no? Dice que los que andan así, o los que no andan siguiendo el consejo de malos, ni en el camino de los pecadores, ni se sientan con los escarnecedores, dice que ellos son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Te fijas? El resultado entonces de vivir en temor delante de Dios es esto, bendición. Bendición. Y esto creo que nos recuerda o nos enseña algo a ustedes y a mí. Y es esto, hermanos. Miren, solo cuando andamos en los caminos de Dios podemos recibir la bendición de Dios. Grábatelo. Solo cuando andamos en los caminos de Dios podemos recibir la bendición de Dios en nuestra vida. Así que la exhortación desde ya para ti es esta: teme a Dios, y como dice el Salmo 128:1, teme a Dios y anda en sus caminos, porque eso va a traer para tu vida la bendición de Dios. ¿Y cómo vamos a experimentar la bendición de Dios en nuestra vida? ¿Cómo se va a hacer evidente la bendición de Dios en nuestra vida? Vamos a verlo, Salmo 128 en el que estamos. Número 1, veremos la bendición de Dios en nuestra vida en nuestro trabajo. La bendición de tener un trabajo. ¿Lo ves así? ¿Lo consideras así? ¿Ah? Mira, contrario a lo que mucha gente dice y piensa del trabajo, la Biblia enseña claramente que el trabajo es una bendición de Dios. El trabajo es una bendición de Dios. Así que una de las bendiciones que vienen como resultado de andar en temor de Dios y andar en sus caminos es el trabajo. Poder trabajar, el tener un trabajo. Así que si a lo largo de todo este año tú tuviste trabajo, dale gracias a Dios, porque esa es una bendición que Dios da a los que le temen. Y velo de esa manera. El trabajo es una bendición. Dice el versículo 2, gozarás del fruto, ¿de qué cosa? De tu trabajo. Así que antes de gozar del fruto del trabajo, tenemos que mencionar el trabajo en sí. El trabajo es una bendición de Dios. Si tienes trabajo, dale gracias a Dios por esa bendición. Pero no es todo lo que dice el Salmo. La bendición de Dios también la vemos, aparte del trabajo, la vemos en la familia. ¿Ah? Tener una familia es una bendición de Dios. Esposa, hijos, nietos se mencionan en este Salmo. Ya lo leímos. ¿Ah? Poder tener una familia, una esposa o esposo en el caso de las mujeres, hijos y aún nietos. Dice el versículo 3, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán vigorosos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. ¿Te fijas? Esposa, hijos, y al final, en el versículo 6, dice que vivas para disfrutar de tus nietos. Una familia. Qué bendición poder tener una familia. Y antes de seguir, yo creo que podemos, no está por demás, vale la pena mencionar que este salmo nos recuerda el diseño y el orden de Dios
para el matrimonio y para la familia. En este salmo, en ese versículo 3, vemos el diseño y el orden de Dios para el matrimonio y para la familia. Vemos un matrimonio formado por un hombre, un varón y una mujer. Vemos una familia formada por un padre, una madre, un hombre y una mujer casados y sus hijos. Vemos una familia donde es el hombre, óiganlo bien, hermanos que están aquí, varones que están aquí, vemos una familia donde es el hombre, el esposo, el padre, quien sale a trabajar para suplir las necesidades de su familia. Este es el diseño de Dios, este es el orden de Dios. Hermanos, óiganlo bien, cualquier otra cosa llamada matrimonio o familia que no se conforme al orden y al diseño de Dios no pueden ser una bendición. No lo son. Y podrán llamarle matrimonio, podrán llamarle familia, pero en realidad es cualquier otra cosa menos matrimonio o menos familia. Y yo sé, a estas alturas, en pleno siglo XXI en el que vivimos, a estas alturas son muchos los que consideran el matrimonio y la familia como algo anticuado, como algo malo y hasta ofensivo. Pero Dios dice que es una bendición. Es una bendición. Qué bendición poder tener una familia. Así que la bendición de Dios la vemos en el trabajo, la vemos en la familia. La bendición de Dios la vemos también en poder vivir una larga vida. Versículo 5, que el Señor te bendiga continuamente desde Sion, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Versículo 6, que vivas para disfrutar de tus nietos. Y eso implica el vivir una vida relativamente larga. Y yo sé, hay personas que a los 35 años ya son abuelos. Pero la idea es esto, que podamos vivir una vida larga para poder ver a nuestros nietos. Y eso es una bendición. ¡Qué bendición! Y no solo eso, que podamos vivir una vida larga para ver continuamente las bendiciones de Dios, como dice el versículo 5, que el Señor te bendiga continuamente. ¡Qué bendición! Poder vivir año tras año tras año y año tras año tras año, ver cómo el Señor nos bendice continuamente. Poder vivir una vida larga para ver prosperar a Jerusalén, como dice la segunda parte del versículo 5, que veas prosperar a Jerusalén, Jerusalén, Israel, el pueblo de Dios. Y si lo aplicamos a nosotros, ¿qué sería? Que el Señor nos permita vivir una vida larga para ver prosperar el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. ¡Qué bendición poder vivir otra vez año tras año tras año y estar en una iglesia local año tras año tras año y ver cómo Dios sostiene, bendice, guarda y prospera a la iglesia, a nuestra iglesia, año tras año tras año? Poder vivir una vida larga, y repito, como dice el versículo 6, para que podamos vivir y disfrutar de nuestros nietos. ¡Qué bendición! Disfrutar de los nietos. Y eso nos lleva a lo siguiente. La verdadera bendición. La verdadera bendición. ¿Sabes, hermano, hermana que estás aquí? ¿Sabes que la verdadera bendición no consiste en las cosas que Dios nos da? Repito, la verdadera bendición no consiste en las cosas que Dios nos da. La verdadera bendición consiste, ¿sabes en qué? En poder disfrutar de esas cosas que Dios nos da. Esa es la verdadera bendición. Poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Poder disfrutar, como dice el Salmo, junto con tu familia,
del fruto de tu trabajo. ¡Qué bendición! ¿Ah? ¡Qué bendición poder trabajar y que el Señor te dé, junto con la bendición del trabajo, que te dé la bendición de poder disfrutar del fruto de tu trabajo y hacerlo junto con tu familia! ¡Qué bendición! ¿Ah? Dice nuevamente el versículo 2. Gozarás, óyelo, mira, gozarás del fruto de tu trabajo, lo disfrutarás. Y dice al final del versículo 2, qué feliz y próspero serás. ¿Te fijas? Así que la bendición no está en las cosas mismas, sino en poder disfrutar de las cosas que Dios nos da. Y otra vez, déjame leer este versículo 2 en la traducción en lenguaje actual. Dice así: comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Me gusta como dice, comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. ¿Te fijas? El Señor te permite trabajar. Bueno, antes que eso, el Señor te permite tener un trabajo, te permite trabajar, te permite el tener el fruto de tu trabajo. Y no solo eso, te permite comer y disfrutar de lo que ganas con tu trabajo. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Poder disfrutar, comer, gozar con alegría del fruto de nuestro trabajo. Poder tener en nuestro hogar, en nuestra familia, en el caso de los esposos, tener a nuestra esposa y verla, como dice el versículo 3, como una vid fructífera, floreciente en el hogar. ¡Qué bendición! Una mujer piadosa, una mujer virtuosa en el hogar. Y tener hijos también vigorosos, como vigorosos retoños de olivo, dice, alrededor de tu mesa. ¿Te fijas? La bendición, hermanos, la bendición de poder tener a tu esposa y a tus hijos alrededor de tu mesa, disfrutando de las bendiciones que Dios te da. ¡Qué bendición! Y por cierto, ¿te fijas? Perdón, algo tan sencillo como eso. Porque yo no veo aquí, al menos a simple vista no lo veo, que sea una mansión bien lujosa por allá en Beverly Hills, rodeado de lujos y comodidades. No, mira la bendición, tener una mesa y poder estar sentado allí en la mesa y alrededor de la mesa tener a tu esposa y a tus hijos y junto con ellos disfrutar las bendiciones que Dios te da. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Así que la verdadera bendición, insisto en esto, la verdadera bendición no está en las cosas que Dios nos da. La verdadera bendición está en que Dios nos dé el privilegio, la bendición de poder disfrutar de lo que Él nos da. ¿Me explico? Hay gente que tiene trabajo, pero no disfruta del trabajo. De hecho, no lo ven como bendición, lo ven como una maldición. No puede disfrutar ni del trabajo, ni de los frutos de su trabajo. Hay gente que está casada, pero no disfruta de su matrimonio, ni de la compañía del esposo o de la esposa. De hecho, mucha gente no ve el matrimonio como una bendición, lo ven como una maldición o como un mal necesario. Hay gente que tiene una familia, pero no pueden disfrutar de su familia, ni de su esposo, ni de su esposa, ni de los hijos, ni de los nietos. Porque la verdadera bendición está en poder disfrutar de esas cosas que Dios nos da. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés. Vamos allí al libro de Eclesiastés. Eclesiastés está después de Proverbios. Proverbios está después de Salmos. Y mira, es interesante lo que dice aquí Salomón en estos versículos que vamos a leer.
Por ejemplo, mira, versículo 18. Y hay gente que anda por la vida con esto en mente acerca del trabajo. Dice Salomón aquí en el capítulo 2, versículo 18. 2:18. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. ¿Te fijas? ¿Te ha pasado? ¿Eres de esas personas que odian su trabajo? Muchísima gente anda por la vida así, ¿eh? Trabajan porque no les queda de otra. Pero si tú les preguntas si disfrutan su trabajo, para nada. Lo odian. De hecho, hay gente que anda así diciendo, odio este trabajo. Pero no sé hacer otra cosa. No lo disfrutan. ¿Ah? Versículo 21, vamos a leer ahí a partir del 21. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. 24. Entonces llegué a la conclusión, oigan, de que no hay nada mejor, óyelo, no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción. ¿En dónde? ¿O en qué? En el trabajo. No hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida, el fruto de tu trabajo, y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres, óyelo, esos placeres provienen ¿de dónde? De la mano de Dios. Es que es una bendición que Dios da. Esa es la bendición. Esos placeres provienen de la mano de Dios. 25. Pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? ¿Te fijas? ¿Quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él, de Dios? La respuesta es obvia: nadie. No se puede. Dios da sabiduría, conocimiento y alegría, y alegría a quienes son de su agrado. A quienes son de su agrado. A quienes andan en temor delante de Él y andan en sus caminos. Pero, dice la segunda parte del versículo 26, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Vamos a brincarnos, capítulo 3, versículo 12. 3:12. Dice, continúa Salomón hablando y dice, así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque son regalos de Dios. Mira la segunda parte, ahí mismo, versículo 14, pero la segunda parte del versículo 14, el propósito de Dios es ¿qué cosa? Que el ser humano le tema. Ese es el propósito de Dios. Capítulo 4, versículo 4:4. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar ¿qué cosa? El éxito, y si de algo se habla en estos días, es precisamente eso, éxito. ¿Y saben con qué relaciona la gente el éxito? 3 cosas, salud, dinero y amor. Si tienes esas cosas, tienes éxito. Pero mira cómo dice, observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Sin embargo, es mejor, óyelo y grábate esto, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puñados con mucho esfuerzo
y perseguir el viento. Es mejor tener poco con tranquilidad que estar afanándote y afanándote por tener más y más. Capítulo 5, versículo 10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. O como dice la Reina Valera, los que aman el dinero nunca se saciarán de dinero. Siempre van a creer que necesitan más, 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 más. Qué absurdo es pensar que las riquezas, óyelo, mira, esto me encanta. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. No es así. Es un engaño, es una falacia. No es así. Cuanto más tengas, dice el versículo 11, cuanto más tengas, más se te acercará la gente. ¿Para qué? Para ayudarte a gastarlo. Y es así, ¿no? Es así. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien. Coma mucho o coma poco. Pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Déjame seguir leyendo, por favor. Dice el versículo 16. Este es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. ¿Te fijas? ¿Cuánta gente anda en la vida de esa manera? Afanándose, esforzándose, persiguiendo el viento, como dice el autor del Eclesiastés, tratando de vivir felizmente, trabajando para que a su familia no le falte nada. Y son personas que tú las ves y andan así, es evidente, andan, con enojo, frustración y desánimo. Continúa y dice, versículo 18, aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino, ¿te fijas? Y que acepte su destino. 19, también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena, óyelo bien, y la buena salud para disfrutarlas, ¿te fijas? ¿Cuál es la bendición? Recibir de parte de Dios no solo la riqueza, sino la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Allí está la bendición. A esas personas, mira, esto también me encanta, a esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan su tiempo rumiando el pasado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Así que la bendición es, en parte sí, lo que Dios nos da, lo que Dios nos permite tener, pero la verdadera bendición es ese regalo que Dios nos da de poder disfrutar de las cosas que Él nos da. ¿Qué caso tiene tener un trabajo si no disfrutas del trabajo? ¿Qué caso tiene que trabajes si no disfrutas del fruto de tu trabajo? ¿Qué caso tienes que estés casado si no disfrutas de tu matrimonio? Y no estoy diciendo que te separes, que te divorcies. ¿Ah? ¿Qué caso tiene tener hijos si no disfrutas de tus hijos o de tus nietos? Esos son, el poder disfrutar de esas cosas son, como dice al final del versículo 19, son verdaderos regalos de Dios, verdaderos regalos de Dios, verdaderas bendiciones de Dios. Y por último, aquí en Eclesiastés, ahí mismo en el capítulo 6, versículo 9. Bueno, mira, antes, versículo 7. Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. Entonces, ¿de verdad están los sabios en mejores condiciones que los necios? ¿Ganan algo los pobres con ser sabios y saber comportarse frente a otros? Versículo 9. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento.
Claro, ¿no? Claro, tan claro como el agua. La verdadera bendición de Dios consiste en ese regalo que Dios nos da de poder bendecir y disfrutar y gozar de las bendiciones que Él nos da. Podemos decirlo de esta manera: la bendición de Dios viene acompañada de otra bendición. ¿Y cuál es esa bendición? Bueno, ya lo dije, la bendición de poder disfrutar la bendición de Dios, ¿no? Espero que no los haya confundido. Es eso, la bendición de poder disfrutar de la bendición de Dios. Así que poder disfrutar de las bendiciones de Dios y hacerlo con alegría, hacerlo con gozo, con contentamiento, con gratitud, con humildad, hermanos, esa es la bendición del Señor para los que le temen. ¿Recuerdan? Así dice Salmo 128, versículo 4. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Regresen al Salmo 128. 128, versículo 4. Esa es la bendición del Señor para los que le temen, para los que le temen y andan en sus caminos. ¿Cuál es la bendición? Repito, poder disfrutar de las bendiciones de Dios y disfrutarlas con alegría, con gozo, con contentamiento, con gratitud y con humildad. Y cuando una persona disfruta de las bendiciones de Dios y lo hace con alegría, con gozo, con contentamiento, con gratitud, con humildad, esa persona tendrá una vida feliz. Feliz. ¿Ah? ¿No comienza el Salmo de esa manera? Versículo 1. ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¿Es quién? El que teme al Señor, el que sigue sus caminos. ¿Ah? Versículo 2. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. ¿Te fijas? Así que podemos decir esto: la felicidad, la verdadera felicidad, viene como consecuencia o como resultado del temor de Dios y de andar en los caminos de Dios. Un hombre, una mujer se esfuerzan cada día por andar en temor de Dios, se esfuerzan cada día por andar en los caminos del Señor, al mismo tiempo que se apartan de los malos caminos, y Dios los bendice. Dios los bendice. Les permite tener un trabajo, les permite gozar del fruto de su trabajo con su familia, les permite también, en muchos casos, Dios les concede una vida larga, para disfrutar de todas las bendiciones que Él les da. Y cuando una persona, repito, vive así, esa persona es o vive de una manera o una vida feliz. Feliz. Así que repito, la felicidad, la verdadera felicidad, viene como consecuencia o como resultado del temor de Dios y de andar en sus caminos. Solo puede ser feliz, verdaderamente feliz, aquel hombre o aquella mujer que anda, o más bien, que teme a Dios y anda en sus caminos. No se puede de otra manera. Repito, solo puede ser verdaderamente feliz aquel hombre o aquella mujer que teme a Dios y anda en sus caminos. Y Dios nos manda a que vivamos cada día en temor delante de Él. ¿Y sabes por qué Dios nos manda a que vivamos en temor delante de Él? Porque Él quiere que seamos felices. Porque Él sabe que si andamos, que si vivimos de esa manera, vamos a ser verdaderamente felices. Y aquí quiero hacer una nota de aclaración. Porque hemos estado hablando de estas bendiciones que Dios da, y una de esas bendiciones es el estar casado, tener una esposa o un esposo, tener hijos. Y quiero sí hacer una pequeña nota de aclaración, porque probablemente alguien se pregunte: a ver, pastor, entonces, ¿está usted diciendo que si no estoy casado no puedo ser feliz? ¿Está usted diciendo que si no tengo hijos no puedo ser feliz? ¿O si no tengo nietos no puedo ser feliz? No, no estoy diciendo eso.
No tienes, óyelo bien, y oigan también jóvenes, no tienes que estar casado para ser feliz. No estamos diciendo eso. Como tampoco podemos decir que el matrimonio en sí mismo garantiza la felicidad, porque no es así. El matrimonio en sí mismo no garantiza la felicidad. Y creo, lamentablemente, que muchas personas han comprado o se han creído aquella frase con la que terminan los cuentos de hadas, cuando el príncipe, después de muchos problemas, se casa con la doncella y el cuento termina de esta manera. Y vivieron felices por siempre. Y me temo que muchos se han creído eso. No, muchas personas, me temo, llegan al matrimonio pensando que al estar casados van a ser felices. Y no es así. Porque el matrimonio, repito, en sí mismo no garantiza la felicidad. Son muchas las personas también casadas, muchas las personas casadas o que han estado casadas, que asocian el matrimonio con muchas cosas, menos con felicidad. ¿No? Asocian el matrimonio con problemas, pleitos, dificultades. Asocian el matrimonio con el infierno. Dicen, es un infierno lo que viví. Pero no lo asocian con felicidad. Porque el matrimonio en sí mismo no garantiza la felicidad. Ahora, lo que sí garantiza la felicidad, óyelo bien, y lo estamos viendo, lo que sí garantiza la verdadera felicidad es vivir en temor de Dios y andar en sus caminos. Teme a Dios y anda en sus caminos. Lo estamos viendo. De lo que habla el Salmo es de ese hombre que teme a Dios y anda en sus caminos. ¡Qué feliz es ese hombre! ¡Qué feliz y próspero serás! Dice los versículos 1 y 2. Entonces, y ya para ir terminando, o para terminar, eso nos lleva a meditar en lo que debemos buscar. ¿Qué es lo que debes de buscar en tu vida? Y en estos días en los que estamos terminando un año y estamos por comenzar otro año, yo no sé si tengas la costumbre, como tiene muchísima gente, de hacer una lista de buenos propósitos para el próximo año. Mucha gente lo hace y no estoy diciendo que esté mal. Pero me llama la atención lo que mucha gente pide o espera o anhela para el año que está por comenzar. Y una de las cosas que mucha gente quiere cada vez que empieza un año nuevo es felicidad. Ser feliz. De hecho, creo que es uno de los propósitos de mucha gente. Este año, dicen muchos, mi propósito es ser feliz. Otros muchos andan por la vida reclamando su derecho de ser feliz. ¿Te has topado por ahí con algunas personas que dicen, yo merezco ser feliz? ¿En serio? ¿En serio? El punto es que mucha gente se pasa la vida buscando la felicidad y simplemente no la encuentran. Hasta una película hay acerca de eso, ¿no? En busca de la felicidad. ¿La vieron? ¿Ah? Pero ¿sabes qué es lo que dice Dios? ¿Sabes qué es lo que Dios dice? Dios dice, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura, incluida la felicidad. Busca primero el reino de Dios, es decir, teme a Dios. Teme a Dios. Y su justicia, anda en sus caminos. Y todo lo demás vendrá por añadidura. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, anda en sus caminos y Él, Dios, les dará todo lo que necesiten. Así que, hermano, tu prioridad y mi prioridad, no solo para el año que comienza, sino toda nuestra vida, nuestra prioridad no debe ser únicamente tener mucho trabajo, no debe ser tener más ingresos. Eso no está mal. Eso es bueno. El punto es que no te afanes por tener mucho trabajo y tener muchos ingresos para que a tu familia no le falte nada. Esa no debe ser tu prioridad.
Nuestra prioridad cada día debe ser el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios. No te afanes como mucha gente, no te gastes como mucha gente buscando la felicidad. En vez de eso, busca primero el reino de Dios. Si te atreves a buscar la felicidad, dejando a Dios aparte de tu vida, nunca la vas a encontrar. Y lo peor es que te vas a cansar, te vas a fatigar, y vas a ser de esas personas de las que leímos en el libro de Eclesiastés, gente que va a odiar su trabajo, gente que va a estar cansada, enferma, afligida. En una palabra, tu vida va a ser una vida miserable. Vas a experimentar muchas cosas en tu vida, menos la verdadera felicidad. Así que en este Salmo 128 vemos a un hombre, óiganlo, hermanos varones de la iglesia, vemos a un hombre, número uno, temeroso de Dios. Vemos a un hombre que anda en los caminos de Dios, temeroso de Dios y anda en los caminos de Dios. No anda en los caminos de las parrandas, de las fiestas, de las trampas, de los trueques, de los fraudes. No anda en los caminos de la infidelidad. Anda en los caminos de Dios. Vemos a un hombre, óiganlo bien, jóvenes y hermanos, un hombre que trabaja para suplir las necesidades de su familia. Vemos a un hombre también que disfruta del fruto de su trabajo como una bendición que Dios le da junto con su familia. Un hombre cuya esposa es una mujer piadosa, óiganlo bien, hermanas, una mujer piadosa, una mujer virtuosa, que florece allí en su hogar. Un hombre cuyos hijos lo respetan y lo honran a él y a su esposa. Un hombre que disfruta de la bendición de Dios y frecuentemente puede comer a la mesa, sentado a la mesa con su esposa, con sus hijos alrededor de la mesa. Un hombre a quien Dios le permite vivir muchos años para ver crecer a sus hijos y ver a sus nietos y disfrutar de ellos. Un hombre que regularmente va a adorar a Dios. Si le pones atención, este Salmo 128 forma parte de ese grupo de salmos a partir del Salmo 120 y hasta el Salmo número 134, ¿sí? 15 salmos que tienen un título, el mismo que tiene el 128. Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Estos salmos en el Antiguo Testamento, cada vez que los judíos que no estaban en Jerusalén, que venían de otras partes a las fiestas anuales en Jerusalén y hacían ese peregrinaje desde donde vivían hasta Jerusalén, en ese trayecto, en ese peregrinaje, iban citando cada uno de estos salmos, incluyendo el Salmo 128. Esos hombres salían de su lugar donde vivían y se trasladaban a Jerusalén con un propósito: adorar a Dios. Así que vemos en el Salmo 128 también a un hombre que frecuentemente, regularmente, sale de su casa junto con su familia y se dirige al pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, a adorar a Dios. ¿Te fijas? El hombre que vive de esta manera es un hombre que será bienaventurado, será feliz, verdaderamente feliz, y disfrutará de las bendiciones que Dios le da. Ahí están, hermanos, varones que están aquí, ahí están, chécalo. Y con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, ve cultivando cada una de estas cosas en tu vida. Y que el Señor te permita cada día disfrutar de las bendiciones que Él te da
junto con tu familia. Y quiero terminar leyendo unas palabras del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Búsquenlo, por favor. Y si quieren, pónganse de pie de una vez. Filipenses capítulo 4, creo que les dije 2, pero no, es capítulo 4. Filipenses capítulo 4. ¿Sabes por qué tú y yo podemos disfrutar cada día de las bendiciones que Dios nos da? Por el hecho de que estamos en Cristo. Si tú, óyelo bien, si tú estás en Cristo, tú puedes hacer exactamente lo mismo que el apóstol Pablo, en lo que vamos a leer aquí. Y tú puedes disfrutar cada día de las bendiciones que Dios te da, óyelo bien, sea mucho o sea poco. Tú puedes vivir una vida feliz independientemente de si tienes trabajo o no lo tienes, independientemente de si estás casado o no estás casado, independientemente de si tienes hijos o no, si tienes nietos o no. Tú puedes vivir de esa manera, con alegría y contentamiento delante de Dios, gracias a Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 10. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque, aquí viene, miren, dice Pablo, porque he aprendido, ¿qué cosa? Estar contento, alegre, feliz con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues, versículo 13, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da las fuerzas. La verdadera felicidad, en última instancia, no consiste ni siquiera en poder disfrutar de las bendiciones que Dios te da. La verdadera felicidad está en Cristo Jesús. Si estás en Él, tú puedes disfrutar de todo lo que Dios te da. Si no estás en Él, no puedes. No puedes. Y lejos de disfrutar y de vivir feliz, vas a ser de esas personas gruñonas que te vas a quejar de todo y de todos y de la vida. Vas a ser una persona amargada, con una vida miserable. Así que si no estás en Cristo, el llamado es el mismo. Ven a Cristo, porque solo en Él vas a encontrar perdón de pecados, vida eterna, y solo en Él vas a encontrar la verdadera felicidad. No fuera de Él, no se puede. ¿Vale? Vamos a orar y terminamos.